Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la ducha fría. ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendamente bien, igual que yo. Y preparados para escuchar un poco una reflexión bastante interesante que os traigo para vosotros y que creo que además es muy práctica, porque es una cuestión que nos afecta a todos de forma inconsciente y que determina muchísimo nuestra vida. Y este es el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, el miedo a la asunción de riesgos y en general esa tendencia que tendemos a evitar cualquier cosa que suponga una incomodidad, un esfuerzo o que pueda poner en duda nuestras capacidades y que en el fondo pueda afectar a nuestro ego. Entonces, como veis, hoy traemos este magnífico título al más puro estilo Jordan Peterson, que es un autor que personalmente me fascina y que ha influido muchísimo en el contenido que hago y en la mentalidad que tengo hoy en día. Así que vamos a darle caña un poco a este tema que creo que puede ser muy interesante. En primer lugar, ¿qué es el miedo a la incertidumbre? Vamos a llamarlo tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Más bien esa intolerancia que tenemos a la incertidumbre. Y es, en términos generales, esas ganas que tenemos de mantener el status quo, el típico dicho que a mí no me gusta nada, pero que dice más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Esa tendencia que tenemos a aferrarnos a lo que nos rodea y no emprender nuevos caminos porque tienen un factor de riesgo, un factor de incertidumbre que hace que genere aversión en nosotros. No sabemos muy bien qué puede ocurrir. Las probabilidades pueden jugar en nuestra contra, podemos pensar que vamos a fracasar y no nos apetece emprender y asumir esos riesgos, ¿no? No hay certezas. Entonces, ¿qué hacemos? Evitar esos caminos y convencernos a nosotros mismos de que, ya os digo que es de forma inconsciente, de que tal vez no tenemos que emprenderlos. Entonces, en este sentido, es algo que a mí personalmente me ha condicionado mucho. Yo soy una persona que le gusta mucho buscar certezas. Siempre he tendido a lo seguro. Siempre me he preparado muchísimo para emprender cualquier camino, para hacer cualquier cosa que quería hacer. Y si no podía encontrar esas certezas, no podía realizar esa preparación, no podía ir sobre seguro, no podía crear esos cimientos bien fuertes por los que caminar, pues directamente me quedaba bloqueado, me convencía a mí mismo de que no merecía la pena y no hacía muchas cosas que yo sé que a mí me apetecía hacer por este miedo a la incertidumbre. Entonces, una vez aprendí a mejorar, primero fui consciente de cómo me dominaba a mí mismo esta búsqueda constante del status quo que hacía y cómo en el fondo lo que estaba haciendo era ser cobarde, ¿no? Porque en el fondo es cobardía de cómo vas a actuar en un terreno que no es el tuyo. Pues cuando lo hice consciente, me di cuenta, trabajé en ello, pude cambiar mi vida muchísimo y pude hacer un montón de cosas que tenía pendientes y que me apetecía hacer. Y este tipo de cosas pueden ir desde crear un proyecto que a ti te llama la atención, pero que siempre postergas y siempre no encuentras el momento, te refugias en que no tienes tiempo, que hay otras cosas más importantes, vas sobre seguro, ¿no? Y no terminas creando ese proyecto. Pueden ser temas de, pues te apetece viajar y conocer el mundo, pero a lo mejor no tienes amigos con los que ir, una pareja o con tu familia, y te convences a ti mismo de que es mejor no viajar solo, ¿no? Porque puede ser peligroso, porque a lo mejor pues, te dices a ti mismo que no tienes dinero, aunque luego para otras cosas sí que lo tengas. Y bueno, y vas postergando eso hasta que al final ya eres demasiado mayor y ya ni siquiera te apetece o no tienes fuerzas para viajar y no lo llegas a hacer. O puede ser en el terreno de las citas y el mundo del ligoteo, que bueno, que no te atreves a hablar con una chica o un chico que te atrae porque no sabes cómo va a reaccionar, no sabes cómo hacer bien las cosas, no estás preparado y dices, no merece la pena, creo que estoy mejor solo, no voy a hacerlo, ¿no? Entonces, estos tres terrenos, por ejemplo, que acabo de poner, son tres que a mí me condicionaban muchísimo, que yo no me atrevía a hacer las cosas que quería hacer por ese factor de incertidumbre tan grande que tienen, ¿no? En el mundo de los proyectos, el
fracasar en un proyecto, el esforzarte mucho y hacer sacrificios para que luego las cosas no salgan como tú tenías pensadas, puede afectarte mucho. Puede tocarte una fibra interior que en el fondo martillee tu ego, te haga quedar como alguien que no tiene las capacidades para sacar adelante aquello que quiere, y eso te frena. En el mundo de los viajes lo mismo. Te vas a un país que no tiene tu cultura, no tiene tu idioma, estás solo, ¿no? Ya a tu alrededor no tienes la misma seguridad que tienes en tu país de origen, y eso crea angustia, y os lo digo por experiencia, porque algo que siempre me ha apetecido hacer es viajar solo, y desde que empecé a hacerlo cuando fui a Myanmar, que ya os conté la historia en su día, otro día la repetiré, pero me dio muchísima angustia hacerlo. Cuando fue hace unos 4 años aproximadamente, ¿no? Pero aún así combatí esa incertidumbre porque sabía que si no iba, yo solo no iba a ir en toda mi vida y me iba a perder esa experiencia. Y en el último caso también, en el tema de las relaciones y de las citas, lo mismo. Yo era una persona que se bloqueaba muchísimo, que se convencía a sí misma de que no merecía tanto la pena, de que no tenía tanta importancia. Y en el fondo era porque no tenía ni idea de cómo actuar en ese terreno. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la atracción, qué cosas estaba bien mostrar, qué cosas no, cómo crear una dinámica en la que parecer seguro de mí mismo, pero que luego no fuera una fachada. Bueno, todas estas cosas que hablo en muchos de mis vídeos y que debemos aprender para poder ir preparados y para saber lo que hacemos. Pero un factor de incertidumbre obviamente siempre va a haber. Entonces tenemos que aprender a exponernos ante ese riesgo y aceptar que nuestro ego puede salir mal parado al principio, pero a veces se pierde, a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? O sea, la derrota solo es una derrota si nosotros nos rendimos. Si no, es un aprendizaje y aprendes cómo no hacer las cosas. Y empiezas a ver que no es tan complicado asumir riesgos y tolerar la incertidumbre, porque las recompensas pueden ser increíbles. Así que ese es el tema que vamos a tratar hoy y os voy a exponer los consejos prácticos que a mí más me han funcionado, mejor me han funcionado. Así que vamos allá. Desde que empecé con todo este tema del desarrollo personal y empezar a mejorar y a practicar y vivir todo en mis propias carnes, siempre he defendido que el ser humano le tiene muchísimo miedo a lo desconocido, a aquello que tenemos delante de nosotros y está oscuro. Tiene unas características que no intuimos, no comprendemos, y eso nos echa para atrás porque siempre buscamos certezas. Nos sentimos a gusto y tranquilos con las certezas, con las definiciones exactas. Y eso es precisamente uno de los mayores frenos que podemos tener. Pero a medida que voy aprendiendo más cosas y me voy haciendo mayor, ¿no? Pues me voy dando cuenta de que el ser humano no le tiene tanto miedo a lo desconocido. No es lo desconocido en lo que recae el peso de esa intolerancia a la incertidumbre. La responsabilidad real la tiene el miedo a cómo nosotros nos vamos a desenvolver en ese escenario desconocido. Es decir, el no saber cómo actuar, el sentirnos perdidos, el pensar que podemos quedar en ridículo, es lo que realmente nos frena. Es esas dudas en cuanto a cómo nosotros vamos a desenvolvernos en ese escenario desconocido, lo que realmente nos frena. Y que pueden suponer un golpe muy fuerte para nuestro ego o para nuestra autoestima, y tratamos de evitarlo. Entonces, en este sentido, el primer consejo que os quiero dar es que tenemos que aceptar que en cualquier cosa en la que no hayamos invertido mucho tiempo y no nos hayamos acostumbrado y no hayamos aprendido, siempre vamos a ser unos paquetones. Vamos a ser ridículos. Vamos a ser unos amateurs completos. Entonces, tenemos que aceptar esto. Esto ya lo comenté en un vídeo que os voy a dejar por aquí por si os interesa, pero tenemos que amar ser unos novatos. Ser un novato, ser un paquete, ser un completo inútil en algo, es el primer paso para poder desarrollarse, para poder seguir aprendiendo, para poder avanzar. Esto es la famosa curva de Dunning-Kruger, ¿no? Que al principio algo nos atrae mucho, pero cuando vemos la inmensidad de cosas que desconocemos, nos echa para atrás, nos acojonamos vivos,
nos arrugamos y ya decimos, mejor no avanzo, ¿no? Pero tenemos que lanzarnos hacia ese caos, hacia esa incertidumbre para poder avanzar. Entonces, hagamos esto, tengamos esto en cuenta. Si vas al gimnasio y nunca has estado en un gimnasio, acepta que los ejercicios los vas a hacer mal, los vas a hacer con poco peso y da igual que haya personas delante. Da igual, no les importas tanto, pero tú no vas a tener ni idea de cómo hacer las cosas. Si es que en el tema de las citas y demás, pues lo mismo, no vas a tener ni idea de cómo tratar con la persona a la que quieres atraer y vas a hacer las cosas mal y te van a rechazar. O si es en un proyecto, pues al principio darás palos de ciego y probarás distintos vídeos. Yo mismamente, con este proyecto de la ducha fría, al principio la idea que yo tenía en mi cabeza era completamente distinta de esta. Iba a tener otro nombre, iba a tener otro enfoque, los vídeos iban a ser distintos y ahora los veo y digo, joder, vaya paquetón, pero gracias a que empecé haciendo ese proyecto que no terminé de lanzar, ¿no? Pero que estuve rumiando durante meses y practicando, al final pude crear este de aquí. Entonces no veo eso con malos ojos, no digo, qué horror, digo, era el primer paso. Los primeros pasos siempre son ridículos, ¿no? Es como un ser humano antes de correr, hasta el propio Usain Bolt, ¿vale? Cuando era un bebé, caminó y se cayó y se debió de meter de leches por el suelo, ¿vale? Y son los primeros pasos que damos, y siempre van a ser así. Entonces, aceptemos esa inutilidad que vamos a desempeñar en cualquier escenario desconocido. Y no nos preocupemos tanto por lo que piensen los demás o intentemos no crear excusas para evitar vivir esa inutilidad en nuestras carnes, porque es completamente necesaria. Si no somos unos inútiles al principio en algo, jamás vamos a ser unos maestros en algo. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que sin incertidumbre y el sufrimiento y la angustia y la tensión que conlleva, no hay transformación. No hay aprendizaje, ¿vale? Vamos a tener que vivir eso en nuestras carnes y vamos a tener que sufrir, pero no un sufrimiento doloroso, sino un sufrimiento interno, de angustia, de lo que he dicho, de tensión, de no saber qué hacer, de estar en modo alerta, de preocuparte por la noche, ¿no? Estar constantemente pensando en algo para ver cuál puede ser la mejor solución posible. Sin todos esos momentos que son lo contrario a la calma, a la tranquilidad, a la seguridad, va a ser imposible que haya transformación. Os voy a contar una historia que no he contado todavía. Pero yo a finales del año pasado, de 2021, me fui a Nepal, yo solo. Como os digo, hacía mucho que no viajaba solo por el tema de la pandemia y demás, y me apetecía ya, y Nepal es un país que me atraía muchísimo y que quería visitar, y me fui yo solo. Y tenía planeado hacer una ruta de 4 días por la zona de los Annapurnas, de las montañas, ¿no? Que está apartado de la mano de Dios. Y el primer día había hablado con un conductor para que me recogiera en el hostal en el que estaba y me llevara a la zona donde comenzaba la ruta, ¿no? Que tenía planeada. ¿Qué ocurrió? Que el conductor no llegaba, le llamé constantemente, no me cogía el teléfono, pues estuve esperando 1 hora, al final me llamó, me dijo que ya venía, después de 40 minutos esperando otra vez y yo intentando llamarle no llegaba, me dijo que no iba a poder venir, que se había roto el coche, bueno, excusas, y el caso es que no vino. Conseguí contactar con otro conductor que me recogió y me llevó, que además el sitio donde empezaba la ruta estaba a unas 2 horas en coche aproximadamente. Entonces, pues con toda tontería, yo empecé la primera etapa de la ruta unas 2 horas y media, 3 horas tarde. Y ahí se hacía de noche sobre las 5:30, ¿no? Entonces, ya empecé la etapa de la ruta un poco angustiado, ¿no? Y yendo rápido, que además era todo cuesta arriba. No, me cansé que no veas, o sea. A mí que no soy demasiado de... Lo hago, pero no me gusta mucho entrenar pierna. Ahí me arrepentí mucho de no entrenar más pierna, que lección aprendida, algo que ya hago, obviamente. Pero bueno,
El tema es que fui rápido, me encontré con un perro además que me acompañó durante la mitad de todo el día, que ya lo subí en Instagram y todo esto, que fue una historia bastante interesante. Pero bueno, el caso es que yo iba muy rápido y de repente se hicieron las 5, yo estaba en medio de la montaña, solo, además como todavía estaba la pandemia, no había nada de turistas, no me crucé a nadie por la montaña ese día, o sea, estaba completamente solo y se empezaba a hacer de noche y tenía unas cuestas con unas escaleras encima por delante que yo me empecé a angustiar, ¿no? Empecé a pensar que se me iba a hacer de noche, que por aquí lo mismo había osos y tigres, aunque se supone que no había, ¿no? Pero ya sabéis cómo funciona la mente en estos momentos. Y empecé a pasarlo mal, lo pasé mal. O sea, estaba yo solo en la montaña, haciéndose de noche, no sabía dónde estaba la aldea, no tenía cobertura en mi móvil, porque además me compré la típica SIM card que te viene con datos, pero en la montaña no había cobertura. Entonces dije, oye, pues mira, tengo que seguir avanzando. Y fueron unos momentos angustiantes. O sea, fueron unos malos momentos. Yo no estaba de risas, ni me lo estaba pasando fenomenal, obviamente, ¿no? Estaba angustiado, estaba avanzando y estaba exhausto, sudando como un cerdo. Y justo cuando ya se estaba haciendo de noche, que empezaba a irse el sol, yo yendo lo más rápido que podía, que además llevaba una mochila de 15 kilos en la espalda, llegué a la aldea. Y ya caminé un poquito y enseguida me vino una nepalí majísima a decirme que si necesitaba alojamiento, me quedé con ella, me dejó una habitación, ya desempaqué, me di una ducha fría porque no tenían agua caliente, que hacía un frío que no veas, y ya me relajé completamente. No, ya dije, wow, menos mal, ya he llegado por fin. Pero fueron unos momentos malos, fueron unos momentos angustiosos, de ese sufrimiento, ¿vale? Que no es dolor, es sufrimiento, que en el fondo te transforma. Y otra cosa que viene muy bien es no esperar a que lleguen esos momentos de golpe sin tú estar preparado. Intentar buscarlos de forma voluntaria. Sé tú el que viaja. Sé tú el que emprende nuevos proyectos. No esperes a que te despidan y estar completamente arruinado para empezar a darle vueltas a algo. Sé tú el que se acerca a esa persona. No esperes a estar solo y que todos tus amigos y demás pues tengan, yo qué sé, pareja, se muevan y demás, y tú, dominado por ese miedo a incertidumbre, no te atrevas a hacerlo hasta que ya tienes un sufrimiento tan grande que no te queda otra y ya pues decides actuar, pero de forma torpe y un poco desganada, ¿no? Intentemos hacerlo de forma voluntaria, porque cuando hacemos de forma voluntaria es como que nosotros aceptamos el reto, ¿no? Nos colocamos delante del reto y decimos, vamos allá, no esperamos que nos llegue el golpe a la cara, nos ponemos delante y entonces cuando nos exponemos de esta forma al reto, al desafío y lo afrontamos, independientemente de los resultados que nos den, ¿vale? Que normalmente cuando hacemos de forma voluntaria, ¿vale? Es como una recarga de autoestima, ¿vale? O sea, nos preparamos, echamos todo el valor y por lo general las cosas salen mejor. Y tu autoestima se va a ver reforzada cuando cumplas ese reto. Entonces, intentemos esto. Aceptemos que va a haber sufrimiento, que va a haber angustia, que va a haber tensión y que es mucho mejor si la buscamos nosotros de forma voluntaria. En tercer lugar, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestra mente va a jugar con nosotros y siempre, siempre nos va a mandar el peor escenario posible a nuestra mente. Así es como funciona, que es horrible esta cualidad del cerebro, pero es algo que tenemos que aceptar y que tenemos que asumir, ¿no? Siempre nos va a decir, ¿y si las cosas salen mal? ¿Y si salen todavía peor que mal? ¿Qué va a ocurrir contigo entonces? ¿Vas a aceptar eso? ¿Te vas a exponer a ese riesgo si todo va mal? No, nos va a acojonar, nos va a convencer de que no merece la pena asumir ese riesgo. En el ejemplo que he contado antes, por ejemplo, mi peor escenario posible era que a mí me comiera un tigre por la noche, que se hiciera de noche, que yo no encontrara la aldea, que me quedara sin luz, que me perdiera por la montaña y que al final me encontrara un tigre o un oso y me comiera. Ese era el peor escenario posible y que me causó esa angustia y ese sufrimiento, ¿no? Y esto siempre va a ocurrir. O sea, siempre, nunca, nuestra mente nunca nos manda el mejor escenario posible. Nunca nos convence esto va a ir perfectamente bien, además vas a obtener esto y vas a aprender lo otro. No, no, no. Siempre nos va a intentar asustar y nos va a mantener en la famosa zona de confort, ¿no? En esa zona de seguridad en la que todo está tranquilo, no nos tenemos que preocupar. Pero claro, en esa zona de confort nunca hay crecimiento. O si lo hay es
muy, muy, muy poquito a poco y nunca de una forma realmente iluminadora, ¿no? Que te haga ver y comprender tus auténticas capacidades, ¿no? Siempre es muy lento, siempre es mejor aceptar ese sufrimiento y exponerte ante él y presionarte un poco a ti mismo para aceptar el sufrimiento y tener en cuenta que nuestra mente, como he comentado, va a jugar con nosotros y nos va a poner en la cara el peor escenario posible. Entonces, ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues si nuestra mente está desgraciada, iba a decir otra palabra, y nos va a mandar ese peor escenario posible, tenemos que aprender nosotros a hacer el ejercicio de pensar el mejor escenario posible, ¿no? Esto además en estadística y en todo el mundo de la empresa siempre se hacen distintos escenarios, ¿no? Como un escenario neutro, un escenario desfavorable y un escenario favorable, ¿no? Y se juegan con esos escenarios. Entonces, si nuestra mente lo que nos mete a nosotros es el escenario desfavorable, creemos nosotros o el escenario neutro, pero sobre todo el escenario favorable. Me podía comer un tigre, me podía comer un oso, se podía hacer de noche y yo perderme y bueno, y mil historias. Ese era el escenario desfavorable. Pero al final, el escenario favorable, que es el que ocurrió, es que yo me llevé una experiencia que me otorgó una satisfacción brutal porque conseguí hacer eso yo y conseguí exponerme al sufrimiento de forma voluntaria y seguir avanzando y volver a casa con nuevos conocimientos, con nuevos aprendizajes y en el fondo mejorado, o sea, habiendo mejorado la persona que soy, una mejor versión de mí mismo, que al final es lo que ocurrió. Si tienes un proyecto, puedes pensar, buah, es que voy a invertir todo el dinero y el mercado está fatal, la gente cada vez es más impredecible y seguramente pierda todo mi dinero. Rollos y rollos, ese es el escenario desfavorable. Pero la realidad es que si tú echas toda la carne al asador, te esfuerzas, te preocupas por adquirir conocimientos, inviertes tiempo, haces sacrificios, en vez de salir de fiesta y agarrarte a esos placeres y esas gratificaciones instantáneas, aprendes a hacer pequeños sacrificios para dedicar tiempo a tu proyecto y currártelo, lo más probable es que las cosas salgan o ese escenario neutro, que al principio, pues bueno, serás un paquete, como hemos comentado, pero luego las cosas se irán mejorando, o si te esfuerzas mucho, un escenario favorable en que a lo mejor ese proyecto a ti te permite dejar un trabajo en el que eres infeliz, te empieza a dar dinero, te otorga libertad financiera y puedes vivir mucho más tranquilo, y además con un proyecto acorde a tus valores y a tus gustos y que realmente puede cambiar toda tu vida si haces algo así. Con el tema de las mujeres y bueno, el tema de las citas, que ya que estamos utilizándolo, pues también podemos recurrir a él ahora. El peor escenario posible es que esa persona que te atrae te rechace. Si me apuras muchísimo, que hasta te humille y te diga, contigo no, bicho. ¿Vale? Pero el mejor escenario posible es, obviamente, que te diga que sí, que a lo mejor haya una conexión entre los dos, que te haga querer aprender el funcionamiento de atracción para hacer las cosas mejor, que incluso puede que termine siendo tu pareja, tu mujer, o cualquier cosa, o que ya ves un futuro, o que te lleves unas experiencias preciosas, llenas de sentimiento, ¿no? Que dan las relaciones amorosas. Entonces, pensemos también en ese mejor escenario posible y compensemos la balanza, ¿no? Pero además en el mundo en el que vivimos, que tendemos muchísimo a pensar en ese escenario negativo, a tener miedo, a refugiarnos en, que si ver las redes sociales, ver series y demás, para evitar esos pensamientos y esos escenarios negativos que nos llegan a la cabeza, pues somos muy poco propensos a pensar en los mejores escenarios. Esto me acuerdo que lo comentaba hace poco con un amigo que me decía que a él le costaba mucho dormir, ¿no? Porque, bueno, está pasando por una etapa un poco dura en su vida, llena de incertidumbre y no sabe muy bien qué hacer. Y cuando se va a la cama, que estoy seguro que a mí me pasa de vez en cuando, estoy seguro que a vosotros también, pues empieza la cabeza run, a pensar esos escenarios negativos, a pensar qué horrible todo. Yo decía, claro, es que siempre pensamos, ¿y si encima me echan de trabajo y me suben el alquiler y me deja mi chica y todo se va al garete? Nunca pensamos cosas como, buah, si es que este verano seguro que las cosas van bien y voy a estar en la playita con mis amigos, relajándome, tomándome una piña colada. Nunca pensamos eso. Ojalá, y podríamos dormirnos con ese mejor escenario favorable en la cabeza, pero nunca es así. Entonces, por eso digo que tenemos que aprender a inyectárnoslo, por así decirlo, nosotros, para dejar de tener esa angustia, dejar de convencernos de que va a ocurrir ese peor escenario posible, porque la realidad es que poquísimas veces
ocurre ese peor escenario posible? Prácticamente nunca. Siempre se suele quedar en el neutro, si las cosas no salen bien puede ser desfavorable, pero no es algo terrible. No es ese ataque a nuestro ego en el que quedamos completamente humillados y destrozados y no podemos continuar y nos sentimos deprimidos, ¿no? y derrotados. Entonces, tengamos esto en cuenta. Tengamos en cuenta que nuestra mente va a jugar con nosotros, que nos va a hacer ver ese escenario desfavorable, terrible, y que somos nosotros los que tenemos que, con nuestra fuerza de voluntad, pensar ese buen escenario, ese escenario favorable y dar todo de nosotros para que se cumpla. Y por último, y este seguramente sea el consejo que va a sonar a más topicazo dentro del mundo del desarrollo personal, tengamos en cuenta que la vida es corta de cojones. Y que uno de los mayores arrepentimientos que tienen las personas que están en sus últimos momentos de vida es que no se atrevieron a hacer las cosas que realmente querían hacer. Este es uno de los mayores arrepentimientos que existen en todas las personas, ¿no? Que ya ven que no tienen la fuerza y que les queda poco tiempo, el no haber tenido el coraje suficiente, la voluntad suficiente para emprender esos caminos que querían recorrer y haberse aferrado a esa seguridad, a esa zona de confort y no haber desarrollado esa entereza, ¿no? Esa confianza en uno mismo para poder atreverse a hacer las cosas. Así que asumamos esto. Asumamos que este miedo a la incertidumbre, ese miedo al riesgo, ese miedo al fracaso, ese miedo a cómo nos vamos a desenvolver nosotros en un escenario desconocido, puede condicionar toda nuestra vida. Hay dos bloqueos mentales, principalmente, hablando en términos generales, que nos frenan a la hora de recorrer estos caminos, ¿no? Que por lo general suelen ser a largo plazo, no suelen ser cosas a corto plazo, pero como casi todo lo que merece la pena, no requieren esfuerzo. El primero de todos es el miedo a la incertidumbre, que es lo que acabamos de comentar aquí, y el segundo es el desarrollar disciplina. El ser constante, el no sucumbir ante otros estímulos que son muy bonitos y que nos van a distraer, ¿no? Como Ulises con las sirenas, que se ató al palo, ¿no? Para evitar sucumbir ante los cantos de las sirenas, y mantenernos en ese camino. Entonces, si tú empiezas a dar esos primeros pasos para derrotar a la incertidumbre, aplicando todo lo que hemos comentado aquí, ya estás haciendo un progreso gigantesco. Así que si empiezas con eso y empiezas a hacer cosas y probar cosas que no has probado nunca, no minimices ese logro, porque ya estarás haciendo algo que la inmensa mayoría de las personas no hace. La inmensa mayoría evitan esa incertidumbre y se refugian en su zona segura para no tener que exponerse ante los riesgos y en última instancia para no comprobar lo paquetones que son, para no experimentar el riesgo que tienen que experimentar, el sufrimiento que tienen que experimentar para poder llevar a cabo una auténtica transformación y mejorarse a sí mismos, y para no comprobar siquiera si se cumple ese peor escenario posible que tienen en las cabezas. Así que hagamos este pequeño esfuerzo y tratemos de ser conscientes de este miedo que tenemos hacia la incertidumbre y avancemos para dejar que sea un factor que limite nuestras vidas. Así que, bueno, espero que esta pequeña reflexión os sea de utilidad. Como siempre, si queréis aportar con vuestra experiencia o queréis dejar cualquier comentario al respecto, ya sabéis que estoy encantado de leeros, así que no dudéis en dejarlo en la sección de comentarios. Y ya sabéis que cualquier muestra de apoyo, un like o compartir este vídeo a mí me ayudaría muchísimo. Por otro lado, también comentaros que he abierto un canal secundario en el que voy a subir un contenido así más corto, más directo, más rápido, a través de un segundo canal. Y os voy a dejar el enlace en la descripción también por si os apetece echarle un vistazo. Y recordad que si queréis solicitar una consulta privada conmigo, podéis hacerlo a través de mi web, laduchafria.com. Y nada, espero que paséis una semana estupenda y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte.
Nos vemos en el próximo vídeo.